A continuación, tendremos la exposición del señor Eric Marland. Él proviene de la Universidad Estatal Appalachian de Carolina del Norte de Estados Unidos. El profesor Eric Stephen Marland estudió bachillerato en ciencias, obteniendo un grado en matemáticas y un minor en física y química. Posteriormente, continuó sus estudios en la Universidad de Utah, donde obtuvo un máster en matemáticas. Más adelante, siguió formándose en esa misma universidad y obtuvo un doctorado en filosofía de las matemáticas. Desde entonces ha impartido clases en distintas universidades, principalmente en la Universidad Estatal de Appalachian. Tiene numerosas investigaciones y papers que podrán revisar en su currículum, así como también interesantes conferencias y presentaciones. Dejo con ustedes al profesor Eric Marland. Un fuerte aplauso. Muchas gracias a todos ustedes. Voy a hacer un experimento con ustedes, espero que no les moleste. Yo traduje todas las diapositivas al español para ustedes, pero no sé muy bien el español, así que voy a culpar al Google. Y yo quiero agradecerles a ustedes, a Roberto y al resto de las personas que me invitaron. Son excelentes personas y me siento honrado de que me hayan invitado para estar con ustedes. Y también quiero agradecer a los intérpretes porque han hecho un buen trabajo y debe ser bastante difícil traducir metáforas. Así que gracias a ellos allá atrás. También quisiera agradecerle a otras dos personas con quienes trabajé para el material que les quiero mostrar. Mary Searcy, mi colega, que tiene un buen conocimiento y me permite pensar en forma más clara. Yo tengo poca capacitación en relación a la educación. Mi experiencia es en matemáticas y biología. Y ella me entregó muchos tips. También a Nicolás Horton quiero agradecerle, porque él me entregó el segundo modelo que quiero entregarles a ustedes y me gusta mucho. Me gustaría compartirlo con ustedes, así que quiero agradecerle a él también. Él está en Massachusetts, en el norte de los Estados Unidos. Ahora, es imposible no repetir algunas de las cosas que ya se han dicho antes, pero tal vez tengo una diferente perspectiva que tal vez podría ayudarles. Entonces quiero comenzar haciéndoles la pregunta de ¿por qué queremos incluir el modelamiento en nuestro plan de estudios o currículum? Quiero revisar un modelo. Aquí tenemos un modelo que puede ser un tanto distinto a lo que ustedes utilizan, ¿cierto? Eso también puede hacerlo, ¿ven? Pero una buena pregunta es, ¿qué es un modelo? Y voy a reclamar de que quizás el modelo que yo les mostré es también un buen modelo, o una buena modelo. Un modelo es una representación de la realidad con cierto objetivo, y este modelo que nos muestra acá, ¿cuál podría ser la realidad? Esto es lo que ¿cómo se podría ver, cierto, con este tipo de ropas? Quizás así se podría ver mi esposa si ella tuviera esta ropa, ¿cierto? Quizás eso es bueno, ¿no? Y quizás así es como yo me vería, pero con un poquito más de pelo. Entonces juntos podríamos vernos bastante bien como pareja. Y esto nos da una representación de la realidad con cierto objetivo, ¿cierto? Para comprar ropa, porque en forma típica yo soy muy alto, no tengo que ir a tiendas normales, tengo que ordenar en línea, entonces no me puedo basar en los modelos que tengo, sino obviamente yo no me veo tan bien como ellos. Entonces nos preguntamos ¿qué es un modelo matemático? Y esta definición no es exacta con respecto a las otras definiciones, pero está cerca.
Estoy emocionado y a veces se me olvidan algunas cosas. Pero una representación matemática de la realidad es con cierto objetivo, y estos objetivos son importantes porque yo no quiero una representación matemática solamente por se. Yo quiero resolver ciertos problemas interesantes. Y podríamos preguntarnos si utilizamos un modelamiento matemática en nuestro currículum, ¿es una fase o es una moda que va a desaparecer en algunos años? ¿O cuáles son las razones para incluirla en el currículum? Y si entendemos estas razones, entonces podemos entender cuáles aspectos de la matemática necesitamos incluir en el currículum. Pero desafortunadamente, lo que yo quiero hacer es revisar algunos otros modelos. Primero, déjenme asegurarme. Ahora vamos a revisar algunos modelos. Hace 2 años yo me golpeé la cabeza y podemos ver, aquí tengo la herida. Abrí la puerta del auto y traté de entrar. Bueno, no sanó tanto, pero el doctor me dio una medicina, la doxiciclina, que se utiliza para distintas infecciones para ayudar a la cicatrización, y esta es la prescripción. Una pastilla de 50 miligramos diario durante 4 meses. Y eso me preocupó y dije, bueno, esto es mucha medicina y lo voy a tomar durante 4 meses. Y como me preocupó, yo decidí empezar a estudiar esta medicina y darme cuenta de cuáles son las implicancias para mí. Y aparecieron algunas preguntas. Entonces, ¿esta medicina se acumula en mi cuerpo? ¿Es peligrosa para mí? ¿Y qué tan rápido desaparece después de tomar esta pastilla? Entonces, este es un modelo que a mí me interesa más, obviamente, y está más relacionado con no tanto relacionado con mi clase, pero quizás ustedes estén interesados en un modelo, y un modelo en el cual estén interesados sus estudiantes y que para ellos signifique algo. Entonces yo quiero aprender más de esto. Entonces empecé a revisar la internet y yo usé Google, todos lo usan, y aprendí algo, que una dosis de 200 miligramos, la vida media es de 20 horas. Y hice un dibujo acá de cómo se ve. Tomo la dosis, ese soy yo, y luego desaparece a través de mi cuerpo, ¿cierto? Que filtra la medicina y desaparece, y puedo empezar a ver qué significa esto en forma matemática y a través de este dibujo. Entonces yo preparé una ecuación bastante simple ayer. Es la cantidad en mi cuerpo de medicina más 20 horas en el futuro, es igual a la cantidad ahora menos medio día, ¿cierto? Que queda. Y eso es a lo que se refiere a la vida media. Entonces, si empiezo con 200 miligramos, después de 20 horas tengo 200 más lo que tenía menos la mitad, y no me quedan 100 después de 20 horas. Y luego empecé a revisar qué seguía en el tiempo, después de 100, 50, 25, 12,5, y desafortunadamente no contamos cada 20 cifras, a eso me refiero, 20 números. Yo no sabemos contar de 1, 2, 3, pero lo que me interesa es tratar de traducir la cantidad que va desapareciendo en unidades de 20, y esto cada 1 hora. Entonces hice una hoja de cálculo en Excel y puse una fórmula que dice, empezando con 200, yo voy a ir bajando con cierta fracción hora tras hora, y luego ajusto esa fracción hasta que tengo 100 miligramos después de 20 horas.
Entonces aquí no hay ningún misterio, ¿no? Solamente cambié un poquito los números hasta que conseguí el número correcto. A través de la experimentación. Entonces supe que esta es la cantidad que va desapareciendo hora tras hora si es que quiero tener 100 después de 100 miligramos después de 20 horas. Pero también puedo ver esto en forma matemática y resolverlo en forma exacta. Y dije, bueno, si esta es la fracción, ¿no?, que me queda, entonces 1 menos p es la fracción que queda restante. Entonces si lo multiplico los 200 por la cantidad que permanece en el potencial de 20, entonces significa sacar esta cantidad cada hora, ¿cierto?, durante 20 horas, y esto me va a dar 100 miligramos. Y luego puedo saber qué es lo que es el valor de P. Entonces, y esta es la cantidad final. Y lo que me gustaría hacer ahora es graficar esto de tal manera que tenga un sentido de cómo se ve esto en forma dinámica. Entonces, hice un gráfico, una figura, y quiero verlo en forma matemática. Me gustaría ver solamente los números, pero si yo miro un gráfico, eso podría ayudarme. Y para los estudiantes que tienen distintos enfoques también les sirve, porque ellos aprenden mejor de una manera o de otra manera. Entonces hice este gráfico. Aquí espero que lo puedan ver bien. Es un baja exponencial, ¿cierto?, como la radioactividad. Jorge se ve menos radiactivo, ¿cierto?, a medida que pasan los días. Y es así como se ve en el tiempo. Pero tuve un problema, porque traté de entender el ciclo de dosis y lo que me iba a suceder a mí. Y busqué literatura científica y las formas son todas equivocadas. Y dije, pero hay algo malo, parece. Me gustaría saber. Empecé con un modelo bastante simple, porque eso, así tenemos que empezar, pero está malo. Entonces, la pregunta es, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Cómo puedo mejorar el modelo? ¿Y qué fue lo que olvidé? Y pensé un tanto y me dije, bueno, volví a la internet y leí más. Y decía que el máximo es después de 2 horas. Y entonces yo dije, ¿qué podría ser el máximo después de 2 horas en vez de hacerlo ahora mismo? ¿Tienen ideas ustedes? Roberto habló acerca de esto ayer. Primero, lo está en el estómago, esta píldora, que no es tan grande. A veces, obviamente, hay píldoras que son muy grandes que no se pueden tragar, pero va primero al estómago y después a la sangre. Entonces necesitamos pensar en forma distinta. Necesitamos ver 2 tanques, tal cual como lo señaló Roberto, o 2 piscinas, y primero vamos al estómago y después va a la sangre, y la sangre es ahí donde tenemos que hacer las mediciones, porque más fácil es la sangre, ¿no? Porque tomamos muestras. No para mí, obvio. Entonces vamos a agregar una columna a la hoja de cálculo, y yo sé que no lo pueden ver, pero la idea es la misma. Tenemos algunas fracciones que parten desde el estómago, después a la sangre, cada uno de los pasos con fracciones pequeñas que van desapareciendo y se van a la otra columna. Y luego cada paso, cada fracción que va desde la sangre y que desaparece. Entonces copié la fórmula hacia abajo y empecé a ajustar. Y los números están acá arriba, y pude ajustar las cifras para tratar de reflejar que el máximo ocurre, el peak, en 2 horas, y la vida media, usé la misma vida media anterior. Por lo tanto, estamos hablando de 20 horas igual. Los números no se ven exactamente como 100 horas porque van entrando y saliendo al mismo tiempo. Entonces, es difícil ver la cifra exacta.
Entonces se ve más o menos con la fotografía que aparecía en el paper y pude ajustarlo para tratar de hacer que el modelo sea más exacto al leer más acerca de este medicamento. Pero bueno, me siento contento con esto porque el peak, la cantidad del peak es más o menos la misma, el tiempo es más o menos el mismo y no necesito los números exactos porque lo que me interesa ahora es, quiero saber si esta medicina se va a acumular en mi cuerpo y me voy a enfermar debido a que tomo esta medicina. Entonces me preocupé de hacer un modelo lo suficientemente complicado como para lo que yo necesito y mi preocupación. Entonces no tiene que ser perfecto, porque yo no quiero una respuesta perfecta. Quiero saber cómo me va a afectar este medicamento. Entonces yo tomo una dosis a diario. Entonces en mi hoja agregué otra columna acá, en donde cada 24 horas le agregué una dosis más. Y cuando yo hago eso, tengo una curva así como esta. Y mi conclusión es que no se va acumulando, sino que llega a una cima, por así decirlo. Me siento seguro, porque no va a aumentar. Entonces, si en el medio de cada dosis vemos que baja, sube, baja, etcétera, entonces tengo un sentido de lo que está sucediendo. Entonces, yendo hacia atrás y hacia adelante, entre crear un modelo, hacerlo lo más simple posible, y la información que tengo respecto a este modelo, lo que yo aprendí al respecto fue que es lo que está sucediendo en realidad, y de alguna manera aprendí algo útil. Ahora, desafortunadamente, soy un científico y yo me hago muchas preguntas. Entonces, una de las preguntas es, ¿qué sucede si mis riñones no son riñones normales? Si no filtran bien la medicina, por ejemplo. Yo no sé si ustedes saben esto, pero si algunas personas son de más edad y van al hospital, se hacen revisiones a los riñones antes de darle algún tipo de drogas. Y esto sucede porque si estos riñones no funcionan bien, se van acumulando las toxinas. Y eso es exactamente la razón por qué lo hacen. Entonces, cuando yo hago este modelo, se supone que los riñones míos filtran un 3% a la hora. Pero si fuera solamente un 2%, podemos ver la curva, ¿cierto? Podemos ver el nivel de toxinas de la medicina. Estas son preguntas importantes que los farmacólogos y los investigadores en la universidad revisan. Esta ciencia es real y las personas están interesadas en esto. Pero también hay otras preguntas que queremos hacernos. Voy a revisar mi paper, que estoy un poquito atrasado. Entonces podemos ajustar. Empecé con una pregunta y ahora tengo 5 preguntas. Pero ya respondí una. Entonces ya me siento bien al tomar la medicina, pero tengo más dudas. Entonces, si sus estudiantes terminan un proyecto de modelación con más preguntas de las que comenzaron, entonces eso es muy bueno, porque están terminando con más preguntas. Entonces, este es el proceso. Y más que pensar en el modelamiento como un sustantivo, quiero pensar lo que es un verbo, un proceso, algo que estamos experimentando y nos vamos. Los títulos no importan mucho, la idea es que revisamos la realidad, leímos acerca de la medicina, tenemos un modelo matemático, hacemos ciertas simulaciones, algunos experimentos, y tenemos ciertos resultados y luego los comparamos con cierta información y luego decimos, bueno, parece que no está tan bien, así que voy a volver al modelo. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar para mejorarlo? Y luego seguimos y nos hacemos más preguntas y aprendemos más. Entonces, yo creo que esto es muy interesante, por lo menos para mí, y esto es lo que yo hago todo el tiempo. Y esto me encanta. Entonces,
¿Les da algunas ideas de por qué deberíamos hacer el modelamiento? Yo espero que sí, pero quiero que revisemos algo más. Esto no es tan común, que no es algo que, obviamente, como lo que me sucedió a mí cuando me golpeé la cabeza, pero sus estudiantes también toman medicina, ¿cierto? Esto es algo a lo cual lo pueden relacionar. Vamos a hacer algo menos común. ¿Quién conoce a Warren Buffett? No mucho, ¿cierto? Acá una persona. Pero la mayoría de ustedes saben Sebastián Piñera, ¿cierto? Es una persona muy rica. Es su presidente. Pero él logró su dinero haciendo inversiones inteligentes. Warren Buffett tiene 40.000 millones de dólares. Es una de las personas más ricas del mundo. Piñera está bastante lejos de esta lista, pero está incluido también. Pero estas personas hicieron inversiones buenas. Entonces, lo que yo quiero revisar ahora es cuál es la oportunidad de que yo pudiera ser Warren Buffett. O ustedes, ¿cuál es la oportunidad? Y este es un experimento que ustedes pueden hacer con su clase, en distintos niveles y cursos, porque la matemática no es tan difícil, pero sí es muy interesante. Entonces, incluso para los niños que sienten que las matemáticas son complicadas, vamos a empezar ahora con $1,000 y todos los años vamos a invertir en ciertas estrategias. Y yo que han oído acerca del balance del portafolio, inversiones riesgosas, ¿cierto? Y nos movemos a inversiones más conservadoras. Ustedes han escuchado de esto, ¿cierto? Pero voy a hacer que los estudiantes escojan. Ustedes van a ser conservadores, van a ser moderados o van a ser riesgosos en sus inversiones. Y aquellos riesgosos van a tener mayores posibilidades de un mejor retorno, pero también la posibilidad de ir a la quiebra. Y los conservadores no van a perder dinero, pero no van a ganar mucho tampoco. Entonces, esto va a ser más o menos la misma fórmula que tuvimos antes, en donde los valores nuevos o el valor futuro es una función de los valores antiguos. Y en este caso vamos a considerar los nuevos valores con los valores nuevos multiplicados por el rendimiento basado en la inversión. Entonces, aquí tenemos las inversiones. Tenemos aquí el verde. Vamos a tirar el dado. Si tiramos 1, vamos a perder poco dinero. Y la mayoría de las veces no vamos a perder ni ganar mucho dinero. Pero cuando llegamos al 6, ahí esto es muy seguro. La mayoría de las veces no vamos a perder dinero y van a más que nada ganar dinero más que perder. Luego nos vamos al amarillo. Y aquí es un poquitito más avanzado. Es posible que perdamos dinero, pero también existen más oportunidades para ganar dinero. Y el rojo es extremo. Aquí tenemos mucho que perder. Nadie quiere ir de 1,000, ¿cierto?, a $50. No queremos pensar en eso, ¿cierto? Pero también existe la posibilidad de que podamos triplicar el dinero en un año, ¿cierto?, que sería bastante bueno. Entonces, yo quiero tirar el dado y esperar 30 años. Voy a hacerlo durante 30 años, tirar el dado y ver qué es lo que sucede. Entonces, cada estudiante tiene que escoger rojo, verde, amarillo, etcétera, tirar el dado y ver cuánto dinero va a ir ganando todos los años. Supongamos que tenemos 20 estudiantes y podemos pensar, por ejemplo, ¿cuántos de ellos se convertirían en Sebastián Piñera o Warren Buffett? Obviamente no la parte del presidente, sino que la parte de la riqueza. Entonces, esto es difícil de ver, pero es un ejemplo. Y yo tomé los números al azar porque están mapeados en las columnas. Esto es lo típico para el verde. Comenzamos con unos miles de dólares y terminamos con 1,132. En el amarillo terminamos con más, con 4,000.
Con el rojo terminamos un poco menos de 1, que no es tan bueno, ¿cierto? Pero en algunas oportunidades el rojo es muy bueno. Entonces, esto lo hice muchas veces porque me interesa en saber qué tan a menudo sucede. Y podemos ver aquí, este es el verde ahora. Siempre vamos a tener un poquito más de $1000. Y si tenemos muchos estudiantes en la clase, existe muchas posibilidades de que se vea así. Ahora este es el rojo. Perdón, ese es el amarillo. Y aquí el rojo hay muchos números bajos. Lo redondeé. Cero es una fracción, un poquito más de cero es una fracción, pero aquí tenemos 4 millones. Una persona aquí logró 4 millones de un 30 y una persona logró 1,5 millones. Por lo tanto, existen las posibilidades de que ustedes sean ricos, pero también la gran oportunidad de que no tengan nada. Entonces, hice algunos cálculos después de 30 pasos y escribí un programa para esto y lo hice 100.000 veces y luego tomé el promedio de las probabilidades de cuántas veces cada una de estas situaciones sucede. Porque yo quería saber o decirles a ustedes qué tan a menudo podrían esto suceder en la clase. Entonces la probabilidad del rojo de convertirse en millonario es 5.5%. Entonces, ¿este es un buen riesgo? Tal vez. Es como un boleto de lotería, ¿cierto? Quizás un poquito mejor. La probabilidad de tener 10 millones de dólares es de 2,9%. Y aquí está el millonario, de 0,6%. Pero es interesante. Lo desafortunado es que el 77% de las veces vamos a perder dinero. Entonces están dispuestos a arriesgar que el 77% de las veces ustedes pierdan dinero con la posibilidad de convertirse en ricos. Y lo que quiero señalar es que 1 de 20 es un 5%, lo que significa así que toda la clase usa la estrategia roja. Hay una buena oportunidad que uno de ellos se convierta en millonario. Entonces, si hacemos este experimento de la clase, hay una buena oportunidad de que podamos conversar el hecho de que uno de ellos se convierta en millonarios y los otros puedan tener un poco de dinero o otros estén en bancarrota. Y las probabilidades son bastante altas. Y a ellos les encanta esto. Entonces, quizás no es tan poco usual de que alguien sea Warren Buffett. Volvamos atrás. Se murió. O lo apagué, parece. Imaginen un puntito verde. Aquí tenemos el 0,6%. Es 6 de 1000. Y esto es una posibilidad buena de ser millonario desde el punto de vista de la inversión. Entonces no es tan poco usual. Y nuevamente yo tengo más preguntas. Y mi pregunta más importante es esta idea de que las personas nos dicen que nosotros deberíamos diversificar nuestro portafolio. Pero ¿qué pasa si redistribuimos las cifras? ¿Qué pasa si ponemos un 30% en rojo, 30% en amarillo y un 30% en verde? ¿Podría mejorar? ¿Cuáles son las probabilidades? Entonces, yo no pude resistir y nuevamente hice el experimento. Le indiqué a la clase el método de Monte Carlo, que son ideas relacionadas con los números al azar, y se usó una idea similar a lo que Roberto dijo cuando subíamos a la montaña ayer, ¿cierto? Y la idea es que nosotros hacemos pequeños cambios, pero si el cambio es una mejora, uno lo mantiene. Si el cambio no es bueno, entonces vamos cambiando y vamos aumentando hasta llegar a un máximo. Y yo podía... Ustedes van a tener que experimentarlo. No sé bien la respuesta. Pero al ajustar estos números, voy a poder convertirme en millonaria 33 veces. Voy a tener 33 posibilidades, que dependiendo del verde, el rojo, el amarillo. Tengo 33 posibilidades de convertirme en un millonario. Y si hacen esto
Si ponen dinero en verde van a tener menos posibilidades, entonces si tuvieron un mal año no se van a ir a la quiebra, pero también las posibilidades de ser un millonario están mejorando desde el 9%, de 5% a 23%. Esto es muy bueno. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestras posibilidades? Quizás algunos de ustedes estén familiarizados con esto. La estrategia para esto se llama el Kelly Games. ¿Alguien está familiarizado con esto? No había escuchado esto hasta el año pasado, así que no es poco común. Pero la idea sigue siendo muy interesante para mí. ¿Cómo dividen sus recursos para poder alcanzar sus metas? Y no es tan difícil hacer esto durante 30 años con los estudiantes al tirar un dado. Pueden comprar a quien tiene más plata, a quien no, sin ninguna consecuencia, porque eso es lo que deben hacer los niños, ser capaces de experimentar sin consecuencias y aprender sobre las inversiones y este tipo de cosas. Así que ahora que estoy por finalizar, hay algunas preguntas que quiero hacer. ¿Cuáles son los motivos para incluir el modelamiento en el currículum? Hay una cierta cantidad de personas de la cual hemos hablado, pero quiero mostrarles mis razones. Y mientras hacen estos ejercicios de modelamiento, pueden ver cuáles son las materias que están cubriendo en clases. Están practicando la matemática y quizás a un nivel más alto del cual están acostumbrados los estudiantes porque están interesados en ello. Pero hay un motivo por el cual me gusta esto, ya que es una aventura. A los niños les gusta tener aventuras, están invirtiendo en algo algo que les interesa y pueden hacer conexiones entre distintos campos. Y eso también es un poco subversivo. Y creo que la mayoría somos matemáticos aquí, pero al modelar tienen una forma de poner la matemática en las salas de clases que no son salas de clase de matemática. ¿Por qué no poner la matemática en una clase en finanzas o en tu clase en biología o en política? Hay distintos lugares donde puedes ver los modelos que encajan muy bien con otras clases y no solamente una hora al día o menos en la cual tú te dedicas a enseñar matemática. Entonces te da un poco de flexibilidad y puedes expandir las matemáticas y también aprender mucho sobre la toxiciclina, y también es muy interesante para mí. Y esta última, asumo que han leído el resto, pero esto último, esto es la ciencia. Esto es lo que hago todos los días en mi trabajo. Estudio modelos, trato de aprender mejor sobre cómo funcionan las cosas. Mi investigación principal tiene que ver con el medio ambiente y medir cuáles son los cambios climáticos y asegurarme que los métodos para mantener cuánto se emite en la atmósfera, cuánto carbono se emite en la atmósfera, tengo que ver que esté todo apropiadamente bien y que esto refleje qué es lo que está ocurriendo realmente en vez de tener opciones al azar. Estos son los motivos por los cuales lo hago y estos mismos procesos se aplican. Algo que he estado viendo últimamente es cómo ahorrar dinero para las inundaciones. ¿Cuánto ahorras todos los meses para algo que ocurre al azar? ¿Y cómo ahorras dinero extra en vez de no ahorrar tanto? ¿Cómo haces estos cálculos? Estas son preguntas muy interesantes que mucha gente quiere saber y no es tan diferente de lo que pueden hacer sus estudiantes a medida que crecen e incorporan más matemáticas en el currículum. Así que quiero finalizar con una cita. Bueno, él estaba muerto, pero soy un gran fanático de él. Lo voy a leer en inglés para que todos puedan ver.
esta atmósfera de entusiasmo que surge de la consideración imaginativa transforma el conocimiento, un hecho que ya no es un mero hecho, está invertido en todas las posibilidades, ya no es una carga para la memoria, es energizante como el poeta de nuestros sueños y como el arquitecto de nuestros propósitos. A mí me emociona mucho. Me distraje durante una de las charlas antes porque estaba tratando de resolver un problema matemático. No voy a decir en qué presentación fue, pero voy a pedir disculpas porque me emociono mucho en la matemática cuando pienso en el modelamiento. Y creo que si los niños están prestando atención porque están emocionados, entonces van a aprender más. Si no, no importa, siempre decimos que el modelamiento te saca de algo que cuando podrías estar enseñando, pero si no están prestando atención no van a aprender. Entonces si puedes hacer que se emocionen por algo, van a prestar atención y van a querer aprenderlo porque es muy bueno, porque es genial. Así que muchas gracias, me acabo el papel.